Es incompatible perder grasa con viajes, con disfrutar de eventos, disfrutar de los tuyos. Esos famosos 10.000 pasos están súper bien, ¿vale? Están súper bien esos pasos, pero en un viaje no hagas esos pasos por el pensar que vas a comer más. No lo hagas desde ese lugar. No va a pasar absolutamente nada por no desayunar, No. Nadie le va a bajar el azúcar. ¿Realmente el comerme este plato de carbonara va a hacer que yo pase de conseguir esto ya a conseguirlo en 2 meses? Si la respuesta fuese sí, que no lo es, igualmente, pasa algo, sí. Te olvidas de compensar, te olvidas de matarte a cardio, te olvidas de ayuno. Simplemente después de un viaje, lo único que tienes que hacer es volver a... ¿Tú cuándo has entrenado esta semana? Ayer y antes de ayer. Y Sí. voy a ir hoy. Voy a hacer 4 en vez de 5. Ayer estuve hablando con Sergio. Hoy le subo fotos. A ver cómo va el progreso. Y nada, le estuve comentando un poco cómo había sido el mes, cómo había ido con los viajes, que ha sido un poco más desenfocado. Y nada, la verdad que muy bien, por su parte. Es un máquina. Sí, ¿cómo lo has gestionado? Nada, me ha dicho que la importancia de no sentir nada de culpa, de otras, pues ha sido un mes más desenfocado, simplemente pues, hemos tenido más viajes, no, a lo mejor he dado un par de pasos a nivel físico, pero simplemente saber que por la memoria muscular, por cómo trabajamos, que es cuestión de un par de semanas que vuelva al punto en el que estaba antes, que es simplemente volver a hacer las cosas bien, que es lo que hay que hacer. 100%. 100% y tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, es que eso justo lo hablaba yo ayer en la sesión grupal con las chicas. Si tú pones en una balanza el viaje que estás haciendo, o sea, Roma, Florencia, ahora que nos vamos también a Budapest, tú pones en una balanza eso respecto a lo que puede que pierdas a nivel físico, y es que, ostras, pero si es que es mucho mejor hacer esos viajes. Es que aquí la pregunta es, oye, ¿pasa algo si consigo esto 2 semanas más tarde? ¿Lo consigo un mes más tarde? ¿6 meses más tarde? O sea, ¿cambia algo de mi vida? Y ahí es cuando dices, buah, es que a lo mejor prefiero tardar 2 semanas, un mes, 6 meses más que no viajar. Es que qué sentido tendría todo eso. Y más ahora, ¿no? Que estamos en un momento muy bueno para poder hacer esos viajes. Sí, y además se lo dije a Sergio, le dije, ahora mismo estoy tomando decisiones con las que estoy pensando de aquí a 5 años si me voy a sentir en paz con ellas. Y viendo esta situación, viendo que a lo mejor ya nos vamos a juntar menos para que cerramos etapas y demás, digo, sí, es que lo que quiero ahora es disfrutar al máximo el tiempo con los míos y sacar el máximo partido. Y si a lo mejor no avanzo a sexta marcha, pues voy a cuarta o a quinta, que también está muy bien, pero disfruto de esos momentos. Totalmente. Mm. Totalmente, sí, es que es lo que vale la pena. No vale nada. Nada de esto vale la pena si luego dentro de 5 años nos vamos a arrepentir. Yo esa pregunta la hice con el podcast. Dije, tío, tú imagínate en 5 años pensando, ¿y si hubiésemos hecho el podcast? Yo esa pregunta no quiero dudarla. Yo quiero tenerla ya respondida y ver cómo ha ido increíble esto que va a ser así. Es que es imposible que no sea así. Y yo creo que podemos hablar en este podcast de eso, del tema de los viajes. ¿Vamos a hacer este? Sí. Venga, pues vamos a hacer ese. Mirad, aquí veréis la improvisación, que justo teníamos otro tema preparado. Lo dejaremos para otro episodio, pero vamos a hablar de eso. Me parece perfecto, tío. Encima así todo improvisado, yo voy a apagar el móvil y todo para que veáis que estoy full improvisado. Te suelto la frase. Venga. Es incompatible perder grasa con viajes, con disfrutar de eventos, con disfrutar de los tuyos. Yo aquí lo que te digo es que lo que es incompatible es vivir plenamente sin poder hacer nada de eso. Vamos, o sea... Es que te vuelves loco, ¿eh? Sí, te vuelves loco y de hecho aquí para empezar me gustaría soltar una frase que soltó una asesora de ayer y me decía que ella pensaba que todo esto era imposible. Buah. Que todo lo que ella está consiguiendo era imposible y piensa que al final viene, bueno, haber probado cosas, ¿no? Haber probado una típica dieta de copia-pega. Nos vamos a recordar 1000 veces la dieta de 50 euros que le mandan a todo el mundo en la misma, ¿no? Venía a haber probado eso, primero con el plan, lo que tú decías, ¿no? ¿Puedo comer ñoquis? Dices, ostras, ¿qué habrá probado esta mujer para flipar, ¿no? Con las recetas que tiene ahora. Pero me decía que ella pensaba que era incompatible todo esto con viajar y que antes, cuando estaba en otro servicio y viajaba, sentía una culpa tremenda luego, de decir... Tenía más ruido, o sea, incluso antes de empezar el viaje, ya estaba nerviosa por el viaje, de decir, buah, voy a echarlo todo por la borda, o estas semanas ya, semana perdida, tengo que compensar la semana siguiente. Sí,
Y yo también lo estuve comentando en la sesión y me ocurría con una asesora que aprecio mucho y me decía que no se imaginaba el poder llegar a este nivel físico con todo lo que ha llevado encima, Totalmente. de que no se veía capaz. Y esto es un problema, porque claro, lo que hemos venido acostumbrados es a tener que restringirnos, a tener que mantenernos muy estrictos y si no, no se dan los resultados que nos gustan y hay que romper con ese paradigma. Porque la única forma que va a tener una persona de disfrutar del proceso, que es lo que va a hacer que lo consiga de una forma mucho más fácil y sobre todo que pueda mantener el tiempo, es disfrutando de todo lo que está haciendo en su día a día e integrar ese cambio y que forme parte de ella. Totalmente. Totalmente. Yo creo que por ahora hemos dejado muy clara nuestra opinión, ¿no? Pero, claro, a ti seguro que te ha ocurrido de gente esperando a ese momento perfecto y muchas veces una excusa para posponer un cambio físico o querer perder esa grasa es, oye, que Hugo, que la semana que viene me voy de viaje. Claro, a esa gente, ¿qué es lo que le vamos a decir? Yo en mi caso, la respuesta es súper clara, creo que tú también coincides conmigo, y es que, oye, yo aquí te pregunto, vamos a poner, se llama María. María, oye, tú por empezar este cambio, ¿vas a dejar de viajar el resto de tu vida? Y dice, no. Digo, ¿y porque ahora mismo, en este momento que vamos a conseguir tu cambio físico, pretendes dejar de viajar el resto de tu vida o este momento que vamos a estar trabajando juntos? Sí, sí, totalmente. Hacerle ver que los viajes van a existir siempre, sean viajes, sean eventos, sea el verano, que es típico, ¿no? Llega el verano y, bueno, ya después del verano hubo que mejor momento y demás. Y tienes que hacerle ver que si vas con esa mentalidad, siempre va a entrar en un bucle de avanzo durante un periodo de tiempo, pego un frenazo durante ese verano, Ese viaje. durante ese viaje, y lo que hace es desconectarte mentalmente. Desconectarte y luego la realidad es que es bastante difícil reengancharte cuando se da esa desconexión. Totalmente. Y la sensación de culpa después de un viaje así hace que te sea súper difícil volver a empezar un cambio. Cuando ya has tomado la decisión más difícil que era empezarlo, ¿no? Pero es como que tú misma te vas cavando esa propia tumba y dices, ostras, ya he viajado y ya está. Ya empezamos de cero, ¿no? De -1. O sea que totalmente. ¿Qué te parece si damos un poco de estrategias prácticas para que puedan hacer esos viajes y puedan gestionarlo y que entiendan que tiene total cabida un viaje, disfrutar de la vida en general, que es lo que nos gusta, ¿no? Con ese proceso de pérdida de grasa. A mí me parece perfecto y para mí la primera estrategia es saber que esto forma parte de tu plan. Porque si no entramos en esa mentalidad del todo o nada, pasamos de 0 a 100 y de 100 a 0 y lo que va a ocurrir es que ese viaje que podríamos haberlo gestionado de una mejor forma, no lo ha hecho directamente porque ha dicho, nada, yo ya aquí me voy de viaje, estoy de viaje y claro, y eso pues sí que te genera un sentimiento de culpa de una completa desconexión Totalmente. con lo que estabas llevando. Totalmente. Entonces, para viajar y perder grasa, lo que podemos decir es que todo empieza mucho antes del viaje. Mucho antes. Mucho antes del viaje, mentalizándote y diciéndote, mira, oye, ¿sabéis? El plan forma parte del plan. Este viaje tiene total cabida en ese plan, me tengo que mentalizar para ello. Este viaje no me aleja de mi objetivo, todo lo contrario, me acerca a mi objetivo. Y ya antes de ese viaje, mi proceso de pérdida de grasa ya ha empezado. Sí, sí. Buah. Totalmente tener ese cambio de chip, de ser consciente de que va a formar parte de tu vida a lo largo de... Porque esto es un proceso que yo os digo siempre, esto es un proceso a largo plazo, porque es un cambio para toda la vida. Y dime un largo plazo más amplio que ese. Que toda tu vida. Que es imposible. Ninguno. Entonces vas a tener muchos eventos de este estilo y cuando no te sorprende el que ocurra o no te desconfigura porque ya sabes que forma parte de ti, no tienes esos cambios de estoy comprometido con el plan, pero luego llega el viaje y me desconecto, luego me cuesta un montón reengancharme. No, simplemente tengo claro que me mentalizo de que va a llegar el viaje. Lo voy a disfrutar porque tienes que disfrutarlo, tienes que traerte un montón de recuerdos y tienes que pasarlo bien. Pero voy a seguir sabiendo que esto forma parte de mi vida, voy a tomar decisiones inteligentes y simplemente cuando vuelva voy a volver a lo que me funciona. Totalmente. Voy a seguir con lo que me está llevando por el camino que quiero seguir. Totalmente. Si es que encima, con esa mentalidad antes de ese viaje para esa pérdida de grasa, ya luego también lo que evitamos muchísimo es esa sensación de culpa, ¿no? Si yo soy previsor, digo, oye, esto tiene total cabida en mi plan, el viajar no es incompatible con esa pérdida de grasa, ya luego esa sensación de culpa, la probabilidad de que ocurra es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque yo ya he adquirido, ya forma parte de mi identidad, que ese tipo de viajes son lo que yo quiero en mi vida y no me van a alejar de conseguir perder esa grasa. Sí, sí, totalmente.
Y para mí otro punto clave en todo esto es el andar. Sí, 100%. Para mí la definición del viaje a Roma son más de 30.000 pasos y más de 5.000 calorías. O sea, es que hemos estado andando y comiendo. Ha sido eso. Literalmente eran todos los días 30.000 pasos, o sea que como consejo práctico, ¿no? Ya estamos ya en ese viaje. Ya hemos aterrizado en el lugar en el que estamos, sería esa parte de caminar. Camina mucho. Trata de usar el transporte público lo mínimo posible y ves andando al máximo de sitios que tú puedas, que al final es la mejor forma de ver una ciudad, Claro, ¿no? justo iba a decirte eso, que ya que estás allí, pateate la ciudad, míratela de arriba abajo, es que vas a Totalmente. encontrar un montón de rincones y al final el impacto de estar moviéndote durante todo el día va a ser brutal a nivel de que el que tengas más eventos sociales, el que tengas más comida fuera, eso lo tenemos en cuenta, pero Obvio. desde antes, desde mucho antes, porque además nosotros somos mediterráneos, nos reunimos alrededor de una mesa, disfrutamos de la comida y tiene que haber cabida. De hecho, para mí una de las mejores formas de viajar es gastronómicamente. Va, El ir a un 100%. sitio a conocer cómo es la comida de allí. 100% y antes de entrar ahí me gustaría dejar muy claro, ¿no? Esos famosos 10.000 pasos están súper bien, ¿vale? Están súper bien esos pasos, pero en un viaje no hagas esos pasos por el pensar que vas a comer más. No lo hagas desde ese lugar, hazlo desde, ostras, oye, quiero verme la ciudad de la mejor forma posible y la mejor forma de ver esa ciudad va a ser andando. Voy a ir andando a los sitios, no por pensar, ¿no? Voy a compensar esas comidas que estoy haciendo, sino de una forma lógica. La mejor forma de ver esa ciudad va a ser caminando y encima te va a ayudar en ese proceso. Vas a tener mejores digestiones, que otra cosa que también ocurre es que cuando sales de tu casa y más a otros países en los que tiene una gastronomía distinta, pues a nivel de digestión tampoco es que sean las mejores digestiones, por lo menos en mi caso, vaya. Sí, sí. Y al final el que te mantenga activo hace que el impacto de todas esas comidas sea mínimo. Totalmente, Mínimo y que sea muy fácil después volver al punto inicial. Porque totalmente. también tienes que ser consciente de que, ostras, pues es probable que en un viaje, y más si son de bastantes días, pues que a lo mejor no avanza al ritmo que te gustaría, ¿vale? 100%. Sin problema, lo Y tenemos, aceptar eso. aceptarlo, lo tenemos en cuenta. De hecho, lo que tienes que hacer es disfrutar y traerte muchos recuerdos. Sí, eso lo añadimos al paso 1, de mentalizarte antes de ese viaje. Correcto. Y luego una vez estás allí, disfrutar, pero plenamente, sin ninguna culpa de saber que estás 100%. tomando la decisión correcta. 100%. De hecho, vamos a volver a esa parte de gastronomía, ¿no? Al final, bueno, a ti y a mí nos encanta comer. Yo creo que es de lo que más nos gusta. A mí, yo siempre lo digo, a mí más que cocinar me gusta incluso comer. O A sea, mí comer, diré no, yo. a ti ya lo sé, no tengo duda, no tengo ninguna duda de eso. Vamos a hablar de lo que ocurre antes de comer, ¿vale? Yo voy aquí a lanzar un paso previo antes de todas esas comidas y viene incluso antes de aterrizar en el sitio que estás visitando y es el mentalizarte para esas comidas en el sentido de no darles una importancia suprema. Cuando tú vas a comer a otro país, te apetece probar cosas, ¿no? En nuestro caso en Italia, pizzas, pastas, focaccias, dulces, nos apetecían un montón de cosas. Pero un error que puede cometer mucha gente es darle una importancia suprema a esa gastronomía y a ese momento. Es súper importante, es uno de los motivos por los cuales hacemos ese viaje, pero si yo le doy muchísima importancia a esa comida que yo voy a hacer en el viaje, lo pongo en un punto tan alto de importancia que la ansiedad que me puede generar el quiero comer esto, quiero probar lo otro, es muy alta y por tanto las posibilidades de que luego no tomemos las mejores decisiones a nivel de alimentación, llegue esa sensación de culpa, puede ser mayor. Entonces, como primer paso, yo daría total normalidad a esas comidas que vamos a hacer en ese viaje y decirte a ti mismo, oye, me apetecen mucho esas comidas, voy a hacerlas y es parte totalmente de este proceso. Pero no le voy a dar una importancia altísima de, yo voy aquí solo para comer. No, vas ahí para disfrutar, ¿no? Y parte de ese disfrute son esas comidas, pero dale la normalidad que realmente merece el comer fuera de ese país. Tú simplemente te estás adaptando a esa cultura, estás disfrutando de esa gastronomía, puede ser uno de los motivos principales de tu viaje, pero no le des tantísima importancia como para que sea el único foco del viaje, porque luego cuando llegas a ese país llega esa ansiedad de, tengo que tachar esto, que lo tengo que probar esta otra cosa. Entonces, hazlo con calma, ¿vale? Tienes una serie de cosas que a lo mejor te apetecen probar, pero con calma. Sí, sí, y además de que lo vas a disfrutar más y no te vas a terminar saturando. 100%. Porque es que puedes acabar muy saturado de Sí. querer probar y querer probar. Y lógicamente ahí sí que puede haber una diferencia muy grande en cómo se gestiona el viaje. Entre ir con esa ansia de lo pruebo todo, no digo que no a nada, porque es el único momento en el que voy a poder probarlo.
la diferencia, simplemente voy allí y disfruto de las comidas, Exactamente. a nivel global al final del viaje va a suponer una diferencia muy, muy grande. Total. Y lógicamente eso sí que puede contribuir a ese sentimiento de culpa, el verte que has tenido esa ansiedad, de que has ido, no has dejado nada sobre la mesa, que realmente no te estás moviendo por hambre, sino por Por esa por esa ansiedad, pues, ansiedad sí, de sí. quiero probarlo todo. 100%, 100%. Entonces, otra vez, ¿no? Antes de todo esto es ese paso previo de mentalizarte, de ser previsores, de no darle una importancia que no tiene a esa comida, sino verlo como algo normal. Oye, estoy en este país, pues voy a comer lo que hay en este país, ¿no? Es totalmente, totalmente lógico y luego reduce tanto la ansiedad en el propio viaje a la hora de hacer esas comidas como esa posible sensación de culpa después. ¿Por qué? Porque sientes que has tenido algo más de control respecto a eso, ¿no? Y luego, con esa parte de lo que es la gastronomía, ¿no? Y el disfrutar de eso. ¿Qué estrategias podemos dar a nivel de esas comidas? Por ejemplo, a nivel de timing, a nivel de número de comidas. ¿Qué estrategias le darías tú, Hugo, a un oyente que ahora mismo se va a ir, por ejemplo, de viaje mismamente? Vale, si vas a un sitio en el que vas a disfrutar mucho de la comida, como es normal, esos días vas a estar mucho más saciada que cuando estás en casa, porque estás comiendo mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, una buena estrategia para hacer que no disparemos ese consumo calórico puede ser simplemente escuchar a nuestras señales de hambre y saciedad y comer cuando realmente tenemos hambre, e incluso por las mañanas, que puede ser que la noche anterior hayamos tenido una cena copiosa, pues muy probablemente por la mañana no tengamos hambre. En ese caso, no hay ninguna necesidad de hacer un desayuno como el que podemos hacer en casa, sino que simplemente pues, podemos mantenernos, seguir moviéndonos para arriba y para abajo, no va a pasar absolutamente nada por no desayunar, No. nadie le va a bajar el azúcar, que esto por ejemplo ocurrió a mi padre pensaba que si no desayunaba que le iba a dar una pájara al cruzado en la calle. Y simplemente el hecho de retrasar esa primera comida o incluso ir directamente a la comida va a hacer que lo que es el consumo, el cómputo global a nivel de calorías sea mucho menor. Sí. Y por ende, pues podamos llevar mucho mejor el viaje. Me parece una muy buena estrategia para la pérdida de grasa, trazar esa primera comida que hacemos en el día y súper importante matizar ese desde dónde, ¿vale? Si tú te despiertas y tienes esas ganas de desayunar, desayuno, ¿vale? Toma ese desayuno. Pero lo que ocurre también es que, claro, al hacer tantas comidas fuera de casa, normalmente las cenas y las comidas suelen ser muy copiosas, lo más probable es que a nivel de saciedad por la mañana tengas mucha menos hambre de la que habitualmente puedas tener. Entonces te va a resultar casi que muy fácil no desayunar, pero desde ese prisma de, oye, es que realmente no tengo tanta hambre, no desde, oye, tengo que compensar, no, todo lo contrario, sino escuchar a tu cuerpo, que es justo lo que acabamos de Simplemente decir. escuchar las señales de hambre y saciedad. Totalmente. Y Me además parece... es que si vas con ese prisma de voy a escuchar mi hambre y mi saciedad durante un viaje, lo que va a hacer es que no tenga esa ansiedad por la comida. Pues simplemente vas a comer cuando tienes hambre. Y cuando no tenga hambre, si de repente ves algo que pues, si no tiene ese prima, pues te apetecería mucho comerlo y iría a comerlo, pues vas a tomar decisiones diferentes. Sí, totalmente, totalmente. Me parece muy buena. Y luego yo también mencionaría aquí tener un número de comidas más bien fijo. ¿Vale? Puedes desayunar o no, eso ya es casi que indiferente, pero sí tener 3 comidas fijas. Por ejemplo, desayuno, comida, cena, mismamente, o solo comida y cena. Pero tener un número de comidas más bien fijo, ya no solo, ¿no? Por esa parte a nivel de saciedad y tener cierto orden en lo que es ese viaje, sino también a nivel de estructura. Al final estás fuera de un país, tu cuerpo está un poquito desadaptado, pues trata de mantener un poquito el horario que llevabas viniendo, ¿no? Entonces, claro, trata de tener ese número de comidas más estable, sobre todo por ti, ¿no? Para que esas señales de saciedad pues estén más reguladas, para que tu cuerpo no le venga de sopetón, no, oye, que estás desayunando aquí ahora a esta hora, luego comemos aquí a esta hora, que muchas veces pasa eso, ¿no? Que la gente viaja y se desorganiza por completo lo que es los horarios. O sea que allí yo diría también, aparte de poder quitar ese desayuno, porque te vas a sentir casi seguro que saciado de la cena que has hecho de la noche anterior, tener un número de comidas más bien definido, más bien estable. Sí, porque si no vas con ese número definido y encima se junta con que vas con esa ansiedad del viaje, lo que puede acabar es que el viaje sea una continua comida. O sea, que estemos Sí, sí. detrás después de una Desayuno, comida, media voy a mañana, otra y me tomo un comida. aperitivo y pico esto y pruebo lo otro. Y claro, ahí es cuando termina el viaje y dices, ostras, no he tenido nada de control. Y Y no te llega hace esa sentir culpa. bien. Y llega Y esa esa culpa. culpa. Totalmente, totalmente. Me parecen muy buenas estrategias prácticas ambas. Muy, muy buenas.
Para Eh, mí la última a nivel de dentro del viaje, porque hemos hablado del pre, estamos en el intra, dentro del viaje, para mí la última sería que disfrutes, que lo aceptes, que estás ahí para comer y simplemente que sepas que esa es la mejor decisión, que en un momento así lo que no es coherente es el no disfrutar de esa comida. No, todo lo contrario. De hecho, estás viajando para disfrutar. O sea que sí, totalmente. Que esté el foco puesto en esa parte de disfrute, evidentemente, pues tratando, ¿no?, de tomar las mejores decisiones respecto a lo que es la alimentación, no dejando que esa ansiedad te controle, que tome esas decisiones de alimentación por ti, sino tú simplemente, mira, escuchar tus señales de saciedad, escuchar la apetencia que tú tienes en ese momento. Oye, que a nosotros mismamente, ¿no? Nos apetece una carbonara, pues pedimos una carbonara. Está perfecto. Disfrutar de esa carbonara, ser consciente de que es totalmente parte del proceso y también cada vez que surjan esos momentos de duda, no ese ruido, preguntarse, dices, ostras, ¿realmente este plato de carbonara va a ser el que me cause a mí ahora esa infelicidad en este viaje? ¿Realmente el comerme este plato de carbonara va a hacer que yo pase de conseguir esto ya a conseguirlo en 2 meses? Si la respuesta fuese sí, que no lo es igualmente, ostras, ¿pasa algo si consigo esto 2 meses más tarde? ¿No? Hacerte preguntas sobre todo de introspección para tranquilizarte a ti mismo porque, es decir, el cerebro a veces es muy catastrofista, ¿no? Tiende a generar el peor escenario posible con las condiciones que tenemos en un momento dado. Entonces, ser conscientes también de eso, ¿no? De decir, oye, tu cerebro muchas veces no te va a querer ayudar, te va a poner el peor escenario posible, se va a imaginar a lo mejor una situación que no va a ocurrir ni de broma, pero también vamos a hablar, ¿no?, de esa parte del post, el post viaje. ¿Qué hacemos después de ese viaje? Simplemente volver a lo que estabas haciendo y a lo que es tu rutina normal. Te olvidas de compensar, te olvidas de matarte a cardio, te olvidas de ayuno. Simplemente después de un viaje, lo único que tienes que hacer es volver al plan. Volver a lo que te funciona, volver a lo que te hace sentir bien, volver a lo que te está haciendo avanzar sin ningún sentimiento de culpa, aceptando todas las decisiones que hayas tomado. Totalmente. Y es la única forma de que tú hayas disfrutado de ese viaje, que te haya llevado un buen recuerdo, un buen sabor de boca y, Nunca mejor dicho. nunca mejor dicho, y que hagas de esto algo sostenible. Porque si no vas con ese prisma, siempre que tengas un viaje vas a terminar teniendo culpa, pasándolo mal y entrando en un ciclo de culpa, me restrinjo, lo paso mal, abandono, que al final es insostenible y Sí, sí. nunca te va a hacer avanzar. Totalmente. Totalmente. Y justo la clave que has mencionado, ¿no? Para volver de un viaje queriendo perder grasa, oye, vuelve al plan, no pasa absolutamente nada, no hagas cosas raras. Entonces, tú sigue con el plan que tienes ahora mismo pautado, un plan que te permite precisamente salirse del plan, es uno de nuestros lemas, ¿no? Que salirse del plan forma parte del plan, entonces sigue con ello, no hagas nada raro, no te pongas a compensar, no te restringas, no quites grupos de alimento, no te mates a cardio, que mucha gente trata de compensar, ¿no?, lo que ha hecho en un viaje después, en el entrenamiento. O compenso y voy a hacer muchísimos más pasos de lo habitual, o me voy a la cinta a correr, o incluso nos preguntan, ¿no? Oye, esta semana podemos hacer más de esto. Y tú dices, oye, ¿y por qué? Y dices, no, es que vengo del viaje y tal. Y dices, no, no vamos a hacer nada de eso. De hecho, no te estaría haciendo ningún favor permitiéndote todo esto. Todo lo contrario, te estaría volviendo a condenar a lo que llevas cometiendo el resto de tu vida. O sea, lo que llevas cometiendo desde siempre, ese error de, vale, tengo un viaje, luego trato de compensar, veo que no me va muy bien esa compensación, no puedo ir de viaje. No puedo ir de viaje, tengo ganas de ir de viaje, y así este ciclo que si nosotros fuésemos permisivos en ese sentido de sí, oye, esta semana toca compensar. No, hombre, no, todo lo contrario, porque te estaríamos metiendo en el mismo error que llevas cometiendo desde siempre. Sí, y al final no integraría esto como un cambio dentro de tu vida. O sea, es que el tener siempre esta restricción, el asociar ocurre esto o esto que disfruto y me restrinjo porque no es lo que debía, lo que hace es que no estés disfrutando. Y de esta forma es imposible el mantener un cambio, porque a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta conocer nuevas culturas, a todos nos gusta comer. Conozco muy poca gente que no le gusten estas tres cosas. Algunos hay pocos, pero sí. Entonces, si tú quieres conseguir un cambio que, como digo, es para toda la vida, tienes que contemplar todo este tipo de eventos y saber que forman parte. Y una vez le quitas todo ese peso, como que te sientes mucho más aliviado de decir, ostras,
pues a lo mejor esta vez sí que puedo conseguirlo. A lo mejor esta vez sí que soy capaz, porque puedo disfrutar este evento, porque es verano y me permito tener más planes sociales, porque puedo tenerlos, porque puedo disfrutarlos. Y de repente la persona se ve en una situación extraña, porque dice, ostras, No me lo creo. nunca me había ocurrido esto. Sí. Siempre me habían dicho que tenía que hacer A, B, C, cumplir, no fallar y ver si puedo conseguir resultados, y de repente se me plantea una situación totalmente diferente. Sí. Y desde aquí aclarar, ¿no? Que inculcar todo esto como hacemos con nuestras asesoradas no es fácil. O sea, más difícil a veces que aprender es desaprender. Y cuando llega alguien que lleva muchos años intentándolo, que ha probado 1000 historias, que viene de un historial bastante restrictivo, ¿no? Y de repente ve que puede conseguir su cambio físico viajando, disfrutando de esos planes sociales, comiendo cosas que le gustan, sin esa sensación de culpa después, dice, oye, esto a mí no me lo habían enseñado, yo pensaba que esto no era posible, ¿no? Y muchas veces como que ponen en duda todo lo que estás diciendo y diciendo, pero ostras, Hugo, pero esto cómo es posible? Y pero Lucas, pero ¿cómo puede ser que yo esté ahora perdiendo grasa mientras hemos hecho todos estos viajes? Y dices, claro, pero si es que nunca te han enseñado esta forma de hacer las cosas, que es la que el día de mañana, cuando ya no estemos trabajando juntos, va a hacer que tú no dependas de absolutamente nadie. Y que por mucho que quieras mejorar físicamente, no pienses en quitarte esos viajes, sino todo lo contrario, y te digas a ti misma, pero si es que este viaje no me aleja del objetivo, todo lo contrario, me acerca de la persona que yo quiero ser, porque independientemente de la versión que yo quiero conseguir, nunca voy a dejar de viajar. Sí, y a veces es incluso una persona que no ha vivido un proceso como este, el hacerle ver que esto es posible, que esta posibilidad existe, que hay muchas personas que lo están llevando a cabo así y que por eso están saliendo casos de éxito como los que estamos teniendo. Sí. Pero cuando lo ven desde fuera es como, ostras, eres un vendemotos, Sí. vende humo, no me Ya. lo creo, porque claro, si tú tienes asociado siempre la visión de el no pain, no gain, el esfuerzo, esforzarme y tratar de ver ese resultado. Y de repente te plantea una situación con la que disfrutes, con la que no lo sientas como el estar a dieta, el hecho de estoy a dieta. Cuando quitas todo este paradigma... ¿Te das cuenta de que lo mismo que hizo Gonzalo Quesada, un referente que tenemos en nutrición, ¿no? Para nosotros, que nos rompió a nosotros un montón de paradigmas, lo estamos haciendo ahora nosotros, con todos los que nos están escuchando? Sí, totalmente. Y es fastidiado el hecho de que te rompan el paradigma. Sí. Porque es duro. Es duro, porque al final es la forma de pensar que llevas durante muchísimo tiempo y es asumir que a lo mejor durante mucho tiempo no estás haciendo lo correcto. Duro, muy Y tienes que ser humilde para aceptarlo. Totalmente. Hemos hablado de estrategias, ¿no? Hemos hablado de lo que hacer antes de ese viaje, lo que hacer para visualizar esas comidas antes de comerlas también, del tema del timing de las comidas, del tema de tal vez pues no desayunar, puede ser una ayuda, de andar muchísimo, andad siempre, no hay límite de pasos, bueno, hasta que te duelan los pies, ¿no? Que a nosotros en Roma y en Italia nos dolían muchísimo los pies, pero vamos a hablar también, Hugo, porque precisamente en el episodio anterior hemos hablado, ¿no? De cómo se idealiza todo eso. Nosotros que somos referentes para mucha gente en todo esto, yo creo que podemos sincerarnos aquí y hablar incluso de algunos errores que habremos cometido mismamente nosotros en este viaje. Así que vamos a hablar un poco de aquellas cosas que dices, mira, oye, esto podríamos haberlo hecho un poquito mejor, para que vean, ¿no? Que por mucho que también tengamos ese conocimiento, cambiamos vidas como lo hacemos siempre, somos humanos, también nos equivocamos. Sí. Vamos, yo te puedo decir que yo llegué a Italia con la ansiedad que hemos mencionado que no hay que llegar. Y por eso puedo hablar desde la experiencia también. De decir, llegué a Italia porque sí, quiero ver Italia, es preciosa, pero llego a Italia porque quiero probar la comida de allí. Y quiero ver si realmente el debate que teníamos es comida española o comida italiana. Totalmente. Que por cierto gana la española. 100%. O sea, no hay debate. No hay debate. Yo llegué con esa ansiedad. Claro, llegas con esa ansiedad. ¿Qué es lo que hicimos? Llegamos del aeropuerto, cogemos el tren y lo primero que hicimos fue meternos en el mercado y buscar 2 trozos de pizza. Sí, totalmente de acuerdo, y a eso me refería, ¿no? Con no darle esa importancia suprema, que precisamente es lo que hizo que llegásemos con un poquito de ansia, ¿no? Con esas ganas de comer comida italiana. Teníamos varios sitios apuntados, que eso está súper bien, ¿no? Organizar ese viaje, de hecho, siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor, ¿no? Tener un plan que ir probando cosas sueltas en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero es verdad que tal vez le dimos demasiada importancia a esa parte de la comida y hizo que llegásemos a Italia con esa
con esa ansia, ¿no? Esa de, "Buah, tenemos que probar esto, quiero probar esto". Sí, totalmente. Y de también ha acuerdo. hecho que fuésemos con una expectativa a Italia que ha También, hecho que nos decepcionásemos un poco. también es cierto. También es cierto que sí, que ha habido algunos platos que hemos probado. Por ejemplo, la carbonara, tardamos 3 en probar una buena. Tardamos O 3 sea largas que carbonaras en dar con una buena carbonara. totalmente. Totalmente, totalmente. Luego, por ejemplo, había veces que no escuchábamos a nuestro cuerpo a nivel de saciedad, ¿vale? Vamos a ser totalmente honestos. Una cosa que nos ocurrió fue que, claro, al final nosotros consumíamos lo que es la comida en un restaurante y normalmente el postre lo consumíamos en otro lado. Solía ser un gelato, ¿no? Un helado que, por cierto, buenísimos los helados. Ahí sí que ganan los Sí, italianos. nos ganan ahí. Claro, ahí lo que ocurre es que es un poco que nos preparamos, por así decirlo, se entiéndase la frase, para fallar, entre comillas, vamos a decirlo, ¿no? Porque hacíamos la comida en un restaurante, los platos eran bastante abundantes a nivel de cantidad con lo que es la comida, con lo que son los platos salados. Ya estábamos realmente saciados y con esas ganas de ese dulce, ¿no? Terminábamos con un postre que consumíamos en otro local. Entonces, al final lo que ocurría es que más que un postre acababa siendo casi una merienda, porque Mm. muy probablemente terminábamos de comer, yo qué sé, a las 2:30 o a las 3. Entre que vamos a la heladería, a lo mejor son las 3:30, a lo mejor algo así, claro. Y luego más que un postre acaba siendo casi una merienda que realmente, si hubiese sido seguida después de esa comida salada, probablemente no hubiésemos hecho. Mm. O sea que ahí yo pondría eso también, ¿no? Un poco el... A veces sí que nos controla un poco esa ansia de terminar con un dulce, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sí que lo noté un poquito eso. Sí, sí, yo sí que notaba esa ansia y para mí ha sido el principal error. Luego, por ejemplo, sí que hemos hecho muy bien que a nivel, por ejemplo, de lo que son calorías líquidas, Nada. no hemos tomado un par de Aperol y ya, Y muy poco, pero sí. hemos tirado de agua frisante Sí, es verdad. a muerte. Eso también muy interesante, ¿no? De cara a esos viajes, no tirar mucho de calorías líquidas. Primero, porque organolépticamente no son tampoco muy interesantes. La cerveza en Italia es la misma que en España o muy parecida. No va a haber eso ahí una diferencia abismal, ¿no? Pero es verdad que sí, ¿no? Aprovechar que ya que vas a consumir más de lo habitual, pues que lo hagas en alimentos más sólidos, ¿no? Que pruebes pues comida de verdad y no tanto esa bebida. Y luego que allí en Italia, lo que es la gastronomía italiana o lo que nosotros hemos estado probando, a nivel de selección de alimentos, complicado. Sí, Complicado de que poca legumbre, poca poca fibra, verdura, es verdad, ¿eh? poca verdura, tío. Sí, es totalmente cierto eso. Y es verdad que a lo mejor un error que cometimos fue no comprar fruta en algún lado. Eso Hmm. nos hubiese ayudado bastante. Seguramente te puedes apañar, ¿no? Si a lo mejor no tienes tanta hambre como pararte en un sitio, en el caso de Italia se desayuna 100% dulce, oye, pues párate por alguna frutería, pilla algo de fruta y con eso te hace el apaño perfectamente. Hmm. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Yo creo que eso hubiese sido un buen acierto. Y yo básicamente diría que esos han sido los principales errores. Sí, que no errores, porque son aprendizajes. Sí, Vamos a cambiar esa sí, palabra tienes errores razón. por aprendizajes, porque como veis, nosotros que somos los expertos en la materia también nos equivocamos, no somos perfectos, pero usamos eso para aprender y os lo pasamos a vosotros para que, bueno, aprendáis de todo lo que nosotros mismos hemos vivido en ese viaje en Roma. Pero en general lo hemos hecho bastante bien, hemos andado mucho, hemos disfrutado de esas comidas. Yo no he tenido ninguna sensación de culpa, No. ninguna, porque entendemos muy bien que esto forma parte del proceso, que salirse del plan forma parte del plan y hemos disfrutado un montón. Hmm. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así que hemos visto qué hacer antes, durante y después. Hemos hablado de los errores que hemos cometido o los aprendizajes que hemos sacado y qué es lo que se debería de hacer de cara a tener un viaje y cómo tener esos viajes o esos eventos son totalmente compatibles con seguir perdiendo grasa y disfrutando de un proceso que es a largo plazo. Totalmente, totalmente. Que no es excluyente viajar de perder grasa. Las dos Total. cosas son totalmente posibles a la vez. Pues yo creo que con esto queda todo bastante claro. Si nos está escuchando desde plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, puntuanos con 5 estrellas, que nos ayuda un montón. Si nos escuchas desde YouTube, suscríbete, deja tu me gusta, comenta qué te ha parecido el episodio y nos vemos en la siguiente. Chao.